vamos a tratar precisamente sobre los factores de riesgo cardiovasculares. Es decir, vamos a hablar sobre las enfermedades del corazón, y para hablar sobre este tema invitamos precisamente a nuestro especialista, el doctor Matías Aguiar Sierra. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, Erwin. Muy bien, bueno, pues el doctor Matías Aguiar Sierra, que es verdaderamente un gran gusto, un honor el tenerlo en este programa, tiene una formación como médico cirujano, graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene un posgrado en el Hospital General del Centro Médico Nacional del IMSS en la Ciudad de México, es presidente de la Sociedad Fue presidente de la Sociedad de Medicina Interna de Yucatán en 1984, también tiene el cargo de presidente de la Asociación Yucateca de Cardiología en 1985. En 1985 es miembro activo de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, profesor titular de la Cátedra Terapéutica Médica en la Facultad de Medicina de Loadi entre el 76 y el 85, ¿verdad? Exactamente. Y ha sido profesor de la Cátedra de Cardiología en la Universidad Anáhuac del Mayab durante 11 años. Bien, bueno, pues es un verdadero gusto y particularmente por este tema, doctor, que nos interesa mucho a quienes no somos médicos, a los padres de familia, a las madres de familia, a los deportistas, a los jóvenes, porque las enfermedades cardiovasculares, permítame decirlo, se han puesto muy de moda desde hace tiempo, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Y precisamente creemos que es muy importante el conocer, el tener la información, quienes no somos médicos, precisamente para saber cómo atender esta situación y los factores de riesgos. ¿A qué se llama un factor de riesgo cardiovascular? Porque esto lo dicen los médicos, pero ¿qué es exactamente? ¿Qué debemos de entender por ello? Es todo aquello que puede llevar a una enfermedad cardiovascular. ¿Ok? En la actualidad hemos estado tratando de que los pacientes y el público en general estén conscientes de que los factores de riesgo cardiovascular, de los que seguramente vamos a hablar más adelante, sean conocidos por la gente para que puedan ellos actuar en consecuencia. Es decir, necesitan conocerlos para poder actuar, como quien dice, prevenir para evitar. Claro. Sí, hay que prevenir las enfermedades antes de tratarlas. La situación que vivimos en la actualidad es que estamos tratando infinidad de enfermedades cardiovasculares que pudieron haberse evitado hace 20 años si las personas que conocían o que tuvieron a la vista sus riesgos cardiovasculares los hubieran evitado. Es un tema entonces de temporalidad, es un tema de prevención, es un tema de conocimiento sobre riesgos que finalmente van a desembocar en enfermedades, en lesiones, exacto, en problemas para las personas. ¿Cuáles serían las más comunes de las enfermedades cardiovasculares a las que usted se refiere? Bueno, las enfermedades cardiovasculares más comunes son la hipertensión arterial, y aunque sé que puede levantar un poquito de ampolla, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus también es una enfermedad cardiovascular. Desde principios de este siglo, si no me equivoco, la American College of Cardiology y la American Heart Association determinaron que la diabetes es una enfermedad cardiovascular. Doctor, esto creo que sí es para quienes no estamos formados en la medicina. Esta sí es una noticia para muchas de las personas, porque se dice, bueno, yo tengo diabetes, o alguien de mi familia tiene diabetes, y está preocupado por muchas cosas, pero
no precisamente lo ve como un tema de cardiovascular, como un problema del corazón. Sí, sí, de hecho, entre los factores que nosotros utilizamos para poder catalogar el riesgo cardiovascular está la diabetes, y la diabetes es factor número, es decir, clase 1, que se considera al diabético como si ya hubiera tenido un infarto al miocardio. A ese nivel estamos. Pues doctor, de verdad que sus palabras y lo que nos está diciendo verdaderamente nos da mucha luz en un tema en el que yo personalmente le confieso, no imaginaba yo que la diabetes pudiera ser considerada de esa manera. Sí, así es. Es difícil aceptarlo, pero así es, ¿verdad? Claro. El hecho de ser diabético no está diciendo que uno ya, su corazón ya esté fallando, claro. Que vaya a morirse en poco tiempo, no. Pues lo que pasa es que la diabetes hay que atenderla, hay que cuidarla, el paciente tiene que cuidarse y tiene que llevar una serie de parámetros para que su vida sea lo más normal posible sin que la diabetes empeore. A ver, doctor, esto significa, ¿podría afirmarse que una persona con diabetes tiene un alto riesgo de tener padecimientos cardiovasculares severos más adelante? Seguramente, claro que sí. Desde luego que sí. Bueno, y esto dicho por un especialista es para poner todas las alertas, digo, individual y personalmente, sin caer en el pánico, claro, ni en el terror, ni en nada de eso, porque de nada sirve. Nos lo han dicho precisamente los especialistas, pero sí el de poner todas las alertas para quien tiene diabetes en relación como un riesgo cardiovascular. Sí, desde luego que sí. Es un factor importantísimo de riesgo cardiovascular. Estos factores de riesgo, ¿cómo se podrían dividir? Los podríamos dividir en modificables y no modificables. En algún lado leí que eran primarios y secundarios. No estoy muy de acuerdo con esa clasificación. Me gusta mucho la clasificación antigua de factores de riesgo modificables y los no modificables. ¿Cuáles serían estos? ¿Cuáles? Los no modificables. Los no modificables. Edad. Claro, por supuesto. Sexo masculino. Sí. Herencia. El factor genético. El factor genético. Son los más importantes. Estos tres, y que no se pueden modificar al gusto. De ninguna manera. Claro, ¿okay? Así es. ¿Y los modificables? Ahí ya vamos. Que es donde las personas podemos hacer algo. Exactamente. Ahí ya estarían la diabetes o la prediabetes, ¿verdad? Que ya se le ha quitado ese nombre de prediabetes. Ahora se le llama intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina. Es la primera etapa de la diabetes, antes de llegar a la diabetes. Las dislipidemias, que son las alteraciones de todos los lípidos de la sangre, colesterol, triglicéridos, colesterol LDL, colesterol HDL, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo. ¿Qué más? Estos, no, pues con eso son lo que el común denominador de una gran cantidad de personas que vivimos, sobre todo en las ciudades, ¿verdad? En los centros urbanos, en donde casi es un retrato hablado el que usted ha hecho de miles de personas, ¿no? Pero esto, que pues sin lugar a dudas es un elemento preocupante, también tiene su parte positiva, porque usted mismo lo ha dicho, son modificables. Son modificables, sí. Sí, de hecho, el que tiene diabetes nunca se va a curar, pero se puede controlar muy bien. Porque una vez que ya se establezca la diabetes ya no tiene curación. La hipertensión tampoco se va a curar, pero se puede uno controlar perfectamente. En la actualidad hay un gran número de medicamentos que se utilizan para el tratamiento, tanto de la diabetes como de la hipertensión, que prácticamente el paciente puede pasar como si no tuviera nada. Claro.
Y lo mismo hablamos de las dislipidemias, ¿verdad? Medicamentos para el tratamiento de las dislipidemias que reducen los niveles de colesterol y de colesterol bueno y malo y de triglicéridos a cifras que nunca nos imaginamos que se pudieran reducir. Entonces el paciente puede pasar como normal durante mucho tiempo, ¿verdad? Y puede tener una vida prácticamente normal, como si no tuviera ninguna enfermedad, siempre y cuando se cuide. Y cuando hablamos del cuidado, sobre todo en estos factores modificables, la alimentación debe de jugar un papel clave, fundamental. Desde luego que sí. Y no quiere decir que uno tenga que estar a dieta toda la vida. ¿Okay? Hay que cuidarse en la dieta, tratar de evitar los excesos, no comer de más, tratar de comer lo más sano posible, procurar ir mucho por el pescado y por la carne blanca de pollo, frutas, verduras, legumbres, pero eso no quiere decir que no vaya uno a echarse de vez en cuando una canita al aire, que un pastelito porque me gusta el pastelito, claro, o un helado porque me gusta el helado. Es decir, ese tipo de gustos, porque si no se da unos gustos, la vida no tiene ningún valor. Claro. No tiene ningún. También. Vamos a usar a usar la redundancia. Si no se da unos gustos, la vida no tiene gusto. Así es. Así es, doctor. Así es. Ahora bien, sobre estos factores, ¿en cuáles deberíamos de incidir más en cuanto al tratamiento? ¿Cuáles son más preocupantes? ¿Cuáles son aquellos? Ya señalaba usted uno que era precisamente la diabetes mellitus, que independientemente de todo lo que representa la diabetes, además representa un riesgo como enfermedad cardiovascular. Exactamente, pero ese es el principal que tenemos que atender. Y que vaya que en Yucatán hay una población muy amplia con problemas de diabetes en algún grado, ¿no? Sí, hay una incidencia de diabetes de alrededor del 20% en personas adultas. El 20% de la población estaríamos hablando, adulta, tiene un problema de diabetes. Pero hay otra enfermedad que es mucho más frecuente que la diabetes. Posiblemente la diabetes sea más conocida, pero la hipertensión arterial está, es decir, según las últimas estadísticas hechas en México, el 30% de la población adulta tiene hipertensión arterial, de más leve a más grave, ¿ok? Pero tienen hipertensión arterial. ¿Qué es lo que ha hecho que estas incidencias aumenten tanto en diabetes como en hipertensión arterial? Los grandes estudios científicos que se han hecho en los últimos años, que han hecho que las cifras de presión arterial cada vez se vayan reduciendo más para considerarlas como normales. Yo me acuerdo cuando estaba yo comenzando con este negocio de la medicina, las cifras normales de presión arterial eran hasta 140, 100. Después bajó a 140, 90. Después se fueron 135, 85. Ahorita estamos en que las cifras para todas las personas deben estar por debajo de 130, 80. Y para los diabéticos, 120, 70 es su cifra máxima de presión arterial. ¿Un diabético debe tener menor presión arterial que una persona que no la tiene? Sí, porque tiene mayor fragilidad vascular, es decir, mayor tendencia a lesión vascular que una persona no diabética. Y lo mismo pasa con la cifra de glucemia, es decir, la cifra de azúcar en sangre. Se han modificado muchísimo. Yo tengo en mi consultorio todavía un frasco donde guardo torundas
que me regaló un laboratorio hace ya fácil 15 años. Es de cristal, muy bonito, y todavía tiene la leyenda. No voy a decir el nombre del laboratorio, no voy a decir el nombre del medicamento, pero sí voy a decir el ideal de la cifra de glucosa. Ideal 140. Hemoglobina glucosilada 8.1. En la actualidad, la cifra máxima de glucosa aceptada es de 100 y la hemoglobina glucosilada por debajo de 6. Para que vea cómo han cambiado en 15, 20 años estos conceptos y se han adecuado a la verdadera perspectiva de los pacientes que tienen este tipo de alteraciones. Eso implica una responsabilidad personal, individual, muy grande para las personas que se encuentran en una situación, podríamos afirmar, de riesgo por el simple hecho de tener la glucosa arriba de lo que usted nos ha mencionado, sí, o tener la hipertensión fuera de los parámetros que usted nos ha mencionado. Vamos a poner una cosa de estadística. Las personas que tienen cifras de glucemia o de azúcar en sangre por debajo de 100 tienen una posibilidad en 20 de morir de un problema cardiovascular al cabo de 10 años. Uf, es baja, es muy baja. Sí. ¿Ok? Y estoy hablando de personas adultas. Pero cuando tienes cifras por arriba de 100, va a ir aumentando esa proporción. De tal forma que si tienes 110, estaríamos hablando de 1 a 3, 1 a 5 más o menos. Uy, eso es decir, que se cuadriplica la posibilidad de tener enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, doctor, todo esto que es de lo que estamos platicando, que usted nos está ilustrando, indudablemente es algo que tiene forzosamente que pasar por el criterio, el conocimiento, la experiencia de un especialista. Le digo esto porque es frecuente escuchar remedios, recomendaciones, sugerencias entre la familia, entre los amigos, de lo que debe de hacerse y de lo que no debe de hacerse. Pero pocas veces o casi nunca, por la misma razón, se parte de indicadores firmes, de indicadores sólidos, que en manos de un especialista puedan decidir qué va y qué no va. ¿No es así? Bueno, yo muchas veces me he topado con pacientes que precisamente se ponen en esa disyuntiva. Mi familiar me dice que yo tome esta hierba y que con esto me va a ir muy bien. Yo les digo, mire, tome usted la hierba, pero además tome la medicina que yo le estoy mandando. Claro. Y con esto estamos contentos todos, le digo. ¿Por qué? Claro. Porque a mí lo que me interesa es que usted esté bien y no me importa la forma en que esté bien. Si con eso está usted psicológicamente bien y su familia está tranquila y sus cifras de glucosa bajan, ya sea por la medicina que le dé la familia o la que yo le dé, pero que estén dentro de los límites normales, eso es lo ideal. Al final eso es lo importante, porque no es un tema pues como de preferencias de partidos políticos o de equipos de fútbol, ¿verdad? Sino finalmente lo importante es que el paciente esté bien. Exacto. Eso es y de manera muy especial, porque pues ahí en el Centro de Especialidades Médicas hemos tenido la oportunidad de enterarnos, de conocer que hay personas que llegan en una situación muy ya muy crítica, llegan en situaciones ya muy complicadas en términos de su salud, pudiendo haber cambiado la historia, de que hubiera sido otra historia, como usted mismo lo decía al inicio, si hubiera habido la prevención para no caer en ello, ¿verdad?
Exactamente. ¿Cuáles son los tratamientos? Me imagino que aquí el tratamiento debe de ser individualizado. ¿Puede hablarse de un tratamiento general? Ya usted hace una recomendación, ¿no? De cuidado en lo general, con la alimentación, con la vida, con el estilo de vida, ¿verdad? Pero ¿podría hablarse de algún sistema, de algún régimen general, o es necesario que en cada caso en donde hay una persona con un problema de diabetes, con un problema de colesterol, de triglicéridos, con problemas de este tipo, sea una atención personalizada? Pues todo debe ser personalizado, Erwin. Todo. Una vuelta de hoja, ¿verdad? No hay manera de... Pues estamos hablando de individuos. Claro. Así es, porque ni gemelos que fueran, ¿verdad? No hay manera de decirle, bueno, lo que usted con esto va a funcionar con este otro paciente. Cada uno tiene sus individualidades, tiene su respuesta. Si yo utilizo un medicamento para la hipertensión, vamos a poner, en este paciente y me dio buen resultado, qué bueno. Pero si trato de utilizarlo en el siguiente paciente y no funciona, pues no funciona, no hay por qué insistir, hay que buscar otra opción. Así es. Lo mismo sucede con la diabetes. Aunque hay en la actualidad parámetros muy bien establecidos sobre qué tipo de medicamentos deben de utilizarse, tanto en la hipertensión como en la diabetes y en la dislipidemia, ¿verdad? Pero hay que individualizarlos, hay que personalizarlos, ¿ok? ¿Cuál es la mejor dieta para una persona que quiere evitar un infarto? ¿Qué recomendaría usted? Aparte de una dosis muy grande de sentido común, ¿no? Me imagino. Exactamente. Es que en realidad la dieta tiene que ser individualizada. Claro. Dependiendo de los factores que tenga esa persona, ¿verdad? No se puede recomendar una dieta a través de la radio. Sí podemos decir, ¿verdad? Es una dieta baja en grasas, baja en sal, baja en carbohidratos. Pero son generalidades. Generalidades. Rica en frutas, rica en pescado, en carnes blancas de pollo. Eso es lo que se busca, ¿verdad? Que coman ese tipo de cosas. Pero es general, no podemos, no tenemos que individualizar a cada paciente en especial. La recomendación entonces a don Israel Jongitud es el hecho de que tiene que ir con un nutriólogo, ¿no? Un nutriólogo o con un endocrinólogo que le oriente sobre qué es lo que debe de comer, o en caso de que no tenga un nutriólogo, un endocrinólogo, un internista y hasta un cardiólogo en algunas ocasiones, ¿verdad? Claro, muy bien. Pero que finalmente sea un especialista el que lo oriente, exactamente, ¿verdad? Muy bien. Doctor, tenemos una llamada de Carla María Alfaro Pech. Pregunta la señora Alfaro si es conveniente trotar después de los 50 años o si es mejor hacer ejercicios de gimnasio. ¿Cuáles serían los ejercicios más adecuados? ¿Lo que recomendaría? Cualquier ejercicio aeróbico es bueno. Si la señora ha hecho trote durante toda su vida, no hay ningún inconveniente que lo siga haciendo aunque tenga 70 años. Mire, qué bien. ¿Ok? No hay ningún problema. El problema es querer trotar y quedarse en el intento. ¿Ok? Así es. Es decir, empieza uno a trotar y como quiere uno terminar, quiere uno llegar a media hora, quiere llegar a 2 kilómetros o a 3 kilómetros y empieza uno a forzarse y ahí entonces vienen los problemas. Entonces, hay que evitar eso, hay que hacerlo paulatinamente si nunca lo ha hecho y observar qué tanta resistencia tiene uno para hacerlo. Si lo ha hecho toda su vida, no hay ningún inconveniente en hacerlo. ¿Cuántos ejemplos hemos visto de personas mayores de 80 años que trotan y hasta aquella viejita del WhatsApp de los 100 años va haciendo, que entra a carreras y no tiene ningún problema? Es decir, depende de qué tanto se haya ejercitado durante su vida. Volvemos de nuevo a la individualidad, al diagnóstico y a la orientación de manera individual, para evitar estas recomendaciones generales, masivas, que son buenas probablemente para todo mundo, pero para nadie en particular, ¿verdad? Y eso puede representar riesgos, ¿o no? Claro,
claro que puede representar riesgos. Claro, porque si no le atinó, si no acertó, Claro. Entonces podría tener un problema. Claro, no es lo mismo también ser una persona delgada y empezar a trotar poco a poco que ser una persona obesa con poca capacidad física y que quiera trotar. Claro. No puede ser lo mismo, no tiene que individualizarse el tipo de ejercicio que va a hacer cada persona. Muy bien. Tenemos una pregunta de el licenciado Alfonso Esparza Mier, de aquí de Mérida, Yucatán, en donde le pregunta, doctor, ¿es conveniente cuidar la dieta de los niños en el consumo de grasas? Concretamente, ¿es conveniente darle el huevo desde que son muy pequeños? Esa sí es una pregunta muy buena porque siempre hemos visto al huevo como un alimento rico en grasa, pero se nos olvida que el huevo es un alimento rico en proteínas, rico en sustancias nutritivas. Y no creo que haya nadie que se atreva a decir que no puedan comer huevo los niños. Aún más, yo me atrevería a decir que tampoco sería bueno que los adultos dejen de comer huevo. Se han hecho estudios prospectivos y estudios de revisión a largo plazo de distintos grupos etarios y de distintos grupos de población en distintos países. Y el que más me llamó la atención fue hace unos 2 meses, salió un artículo, que ahorita no me acuerdo en qué revista lo leí, que decía que específicamente refiriéndose a los diabéticos, que uno de los mejores alimentos para los diabéticos es el huevo. Mire. Por la cantidad de proteínas que tiene. ¿Ok? Y vuelvo a insistir, el huevo no es solo grasa, es decir, el huevo, la yema, que es a lo que le tiene miedo a la mayoría de la gente, no es solo grasa, tiene una gran cantidad de proteínas, una gran cantidad de sustancias necesarias para la vida. La persona que come huevo todos los días no le va a hacer mal. Tradicionalmente les decíamos a los pacientes que tenían hipercolesterolemia que comieran cuando mucho 3 huevos a la semana. Esos criterios ya prácticamente son obsoletos, ya no existen, ¿verdad? No se debe restringir el consumo de huevo. El huevo es un magnífico alimento y es tan barato que todo el mundo lo puede comer. Así es, así es. Entonces, si no tienes para comer carne, bueno, pues vas a comer huevo. Y es proteína. Y es proteína. Y si es grasa, bueno, pues eres un chamaco, estás haciendo ejercicio y no te va a pasar nada. Claro, hay otros tipos de grasas a los que sí hay que tenerle miedo. Por ejemplo, las grasas poco saturadas, la grasa de la cochinita, aquellas personas que tienen que comer su frijol compuesto con empella, esos, ¿verdad?, están comiendo veneno. ¿Por qué? Porque esa es una grasa que de verdad es mala y que no le está dando ningún beneficio. Y es lo que tenemos que enseñarle a los niños a no comer ese tipo de grasas. Así es. Pues qué bueno, qué extraordinario poderle tener la oportunidad de preguntarle a un especialista, porque hay tantos mitos, hay tantas creencias que se generan que nos confunden, nos inundan. Familiares, amigos, incluso a veces hasta los mismos medios de comunicación, en donde sin ningún rigor cualquier persona puede emitir juicios, puede emitir recomendaciones o hablar de supuestos estudios, cuando en realidad no lo es, y precisamente por eso la razón de este programa de médico de cabecera, de tener la oportunidad de preguntarle a los especialistas sobre estos criterios y sobre esto. Así que, bueno, pues podemos comer huevo, es bueno, es importante, es necesario, ¿verdad? Y sí, por supuesto,
tener un cuidado, tener un enfoque muy personalizado de los cuidados que cada persona, de acuerdo a su circunstancia, deben de tener. ¿No es así, doctor? Definitivamente. Muy bien. Respuesta entonces al licenciado Alfonso Esparza. El huevo, se dice, es otra pregunta sobre, es aquí Isabel Rivera, Mérida, Yucatán también, pregunta la señora Isabel Rivera si el huevo, se dice, provoca colesterol malo. De alguna manera ya ha sido ya respondido, pero dice, ¿y si solo se toma la clara también? La clara es pura proteína, eso no tiene nada de grasa. Además, o sea, con esa ventaja alguien le puede quitar la yema y al estar comiendo ahí, ahora sí que es como las verduras, las frutas, ¿verdad? Se pueden tomar abiertamente. Exactamente. Muy bien. Tenemos otra pregunta de la señorita Marisela Sánchez Guillermo. ¿Es cierto que quienes acumulan colesterol son quienes tienen sobrepeso y quienes tienen triglicéridos son delgados? No, no es cierto. No, definitivamente no. Vuelvo a insistir, es una cosa totalmente individualizada. Cada persona es distinta. Hay flacos que tienen niveles de colesterol sumamente altos y sobre todo colesterol malo, muy altos, y que si se descuidan, se infartan a temprana edad. Hay gordos que toda su vida transitan sin ningún nivel elevado de colesterol, sin siquiera tener elevación de las cifras de glucosa, es decir, como quien dice un amigo mío, químicamente puros, ¿no? Gordos. Así es. Y flacos, al contrario. Es decir, no hay un parámetro para decir eso, ¿no? Pero qué importante el poder escuchar esto, doctor, sí. Porque en la creencia común, cuando decimos, pero es que ve, le dio un infarto, estaba delgado, estaba flaco, ¿quién sabe qué le sucedió? Y hay personas que dicen, bueno, tiene sobrepeso, tiene una talla muy grande y sin embargo tiene menor riesgo que la persona delgada. Cosa. Así es. Se muere de otra cosa, no se muere de eso. Atropellado por alguna otra cosa. No pudo correr a tiempo para cruzar la calle y se lo llevaron. ¿No? Así es. No, mire, hay ahora una tendencia muy frecuente de ver, que es las enfermedades cardiovasculares en personas jóvenes. Cada vez son más frecuentes. Y no solamente es por el colesterol o por la diabetes o por la hipertensión, sino juegan un papel muy importante los excesos. Los excesos. Los excesos, el alcohol, el tabaco, el estrés. El estrés es importantísimo factor. Esos jóvenes que en la actualidad de 35 años están buscando enriquecerse, tener el mejor coche, la mejor casa, hacer los mejores viajes y para eso necesitan ganar muchísimo dinero, viven estresados. ¿Por qué? Porque necesitan juntar todo el dinero para darse la vida que están pensando tener. Llegan a tener 2 o 3 trabajos, literalmente, y a cualquier hora del día ya se les hizo tarde. Pues posiblemente, ¿no? hasta ni siquiera 2 o 3 trabajos, sino se meten en no sabemos qué vericuetos de la economía. Claro. ¿No? De la economía subterránea o de la economía de flor de tierra. Claro. No lo sabemos, ¿verdad? Pero están tan metidos en ganar dinero que terminan a final de cuentas pagando con la vida. Así es. Muchos jóvenes fallecen precisamente por ese tipo de problemas. Y precisamente tenemos una pregunta, ¿por qué hay en la actualidad un creciente número de personas jóvenes que reportan infartos al miocardio, reportan enfermedades cardiovasculares, diabetes, incluso, es precisamente por esto. Por eso, y además, pues mientras más trabajos tengan que hacer, mientras más ocupados estén, menos tiempo tienen en cuidarse.
de cuidarse. No se pueden cuidar, no se pueden atender como deben de ser. ¿Qué podemos pensar de una persona que tiene que trabajar 16 horas al día para poder ganar el dinero que necesita? Así es. ¿A qué hora se va a dedicar a hacer ejercicio? Y eso me pasa con mucha frecuencia en mis pacientes. Óyeme, tienes que caminar, tienes que nadar, tienes que salir a hacer un poco de jogging, o ir al gimnasio y subirte a la caminadora. Pues, doctor, ¿a qué hora? Si no tengo tiempo. Llego a mi casa a las 8 de la noche muerto. Me levanto a las 6 de la mañana para llevar a mis hijos a la escuela. ¿Y a qué hora? Y a las 8 ya tengo que estar a trabajar. Entonces, eso es el riesgo para las personas que están tan dedicadas a su trabajo en la actualidad. Sí es entonces un riesgo muy alto el no tener tiempo para cuidar la salud. Sí, desde luego que sí. ¿Verdad? Y a veces las consecuencias pueden ser grandes. Bien, bueno, tenemos una última pregunta. Nos dice Javier Torres Urrutia, Playa del Carmen. ¿Entre qué edades son más frecuentes los ataques al corazón, los infartos? Desde los 30 años. Desde los 30. Hasta los 70, 75 años más o menos.